Chicas, empezamos hoy con el tema del sacramento del bautismo, ¿verdad? Que vamos a ver lo elemental. En todo caso, la clase próxima les doy un poco más de esto, de los detalles ya del bautismo mismo, que también es bueno saber el sentido y todo lo que conlleva. Pero hoy lo que vamos a ver es la maravilla de lo que es el bautismo, ¿verdad? O sea que Dios, al crear a Adán, le creó con, además de la vida natural, la vida sobrenatural, con unos dones preternaturales se llaman, no sé si alguna vez escucharon, preternaturales, que son los que no recuperamos, ¿verdad? Que son, que por eso sufrimos, que por eso tenemos a ver, ¿qué otra cosa más? El sufrimiento seguro, ¿verdad? Es parte de ese don, de los dones preternaturales que no recuperamos. Pero la vida natural, entonces, junto con la sobrenatural. Pero sabemos que Adán y Eva cometieron el pecado original, ¿verdad? Y por eso se perdió la gracia sobrenatural. Y que en realidad esa pérdida es ausencia de algo que debía estar allí. Es como una oscuridad en la que no hay luz, ¿verdad? Así es el alma cuando nace, ¿verdad? Porque nace sin la gracia sobrenatural, nace con el espíritu, digamos, no nace el espíritu, ¿verdad? La parte sobrenatural, ¿verdad? Y Dios en su infinito amor nos ofrece nuevamente, ofrece a cada uno la posibilidad de adquirir nuevamente, de recobrar nuevamente esa vida sobrenatural a través de este acto, ¿verdad? Este acto del bautismo. De hecho, entre paréntesis, Jesús quiso someterse de alguna manera al bautismo de San Juan, ¿verdad? De Juan el Bautista, que lo que hacía era llamar a la conversión, ¿verdad? No era un bautismo en que daba la gracia sobrenatural, sino que invitaba a la conversión. Entonces, para probar a la gente que era un bautismo agradable a Dios, él se sometió a ese bautismo siendo Dios, ¿verdad? Ni una conversión necesitaba, ni tampoco la vida sobrenatural de hijo de Dios, ¿verdad? Y sin embargo quiso hacerlo. Y en ese momento se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo muy amado, escúchenle. Y de esa manera la Santísima Trinidad se manifestó, ¿verdad? Que justamente en el bautismo del ser humano participa es toda la acción del Espíritu de la Santísima Trinidad está dada en el bautismo, ¿verdad? Como una adopción humana, ¿verdad? En la que los padres adoptan a una criatura, pero, o sea, le dan su nombre, le dan el apellido, ¿verdad? Le dan todo, le dan casa, educación, todo, pero no le pueden dar su sangre, ¿verdad? Mientras que Dios les da a cada persona que recibe el bautismo, le da su naturaleza divina, ¿verdad? Esa vida divina que empieza a correr por la sangre, ¿verdad? Por el cuerpo, el espíritu más bien, perdón, por el espíritu del que se bautiza, ¿verdad? Y el bautismo al final es un medio fundado por Jesús para aplicar a cada alma individual la reparación del pecado original que Él nos ganó en la cruz.
¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de los sacramentos en general y decíamos que eran como un conjunto, o sea, no conjunto, sino un aglomerado más bien de fuerza de Dios, de la fuerza de Dios que está ahí junta y que se reparte a través de los sacramentos para nosotros. Y el bautismo es el primero, el que abre el alma, el espíritu, abre a la vida sobrenatural, ¿verdad? Sin el bautismo, nada podemos hacer en el plano sobrenatural, ¿verdad? Nada puede hacer una criatura en ese plano, en el plano de la vida de Dios, ¿verdad? Y como Jesús no nos fuerza a recibir ese don, ¿verdad? No es que nacemos ya con eso, porque tenemos la opción, ¿verdad? Al recibir de recién nacidos, como es la costumbre en nuestros países, ¿verdad? La criatura no puede por sí misma, ¿verdad? Sino que son sus padrinos y sus padres los que dan su acuerdo, ¿verdad? Para que ya esa criatura empiece a recibir la vida de Dios, que ya sea hija de Dios, ¿verdad? Pero uno, cuando se recibe mayor, lógicamente la persona es la que acepta, es la que recibe esa fuerza, ese don sobrenatural que es la gracia, ¿verdad? Entonces, el bautismo es la puerta del encuentro con Cristo, ¿verdad? Es el fundamento de toda la vida espiritual, la vida cristiana y la incorporación a la iglesia, ¿verdad? Eso sabemos, ¿verdad? Que nos incorporamos a la iglesia a través del bautismo. Y contiene, ¿verdad? El bautismo, toda la acción de Dios como en una semilla, como en germen, ¿verdad? Para que vaya creciendo después a lo largo de toda la vida de la persona, ¿verdad? Con la recepción de los demás sacramentos. Entonces, la misión principal del bautismo es la de borrar del alma el pecado original. Y sabemos, entre paréntesis, que queda la tendencia, ¿verdad? Borra el pecado original, borra la culpa, ¿verdad? Borra la pena también, porque todo pecado, ¿verdad? Tiene una culpa y tiene una pena. Una culpa que es la que borra el sacramento, ¿verdad? Borra el sacramento del bautismo y en especial el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Pero queda una pena. En el caso, no en el caso del bautismo, perdón, en el caso del bautismo es borrada la culpa y la pena. Y la pena es la que tenemos que borrar, en otro caso, fuera del bautismo, tenemos que borrar con las buenas acciones, con la oración, con las indulgencias, ¿verdad? Porque si no, la pena que nos haya quedado por nuestros pecados, tenemos que borrarlas en el purgatorio, ¿verdad? O sea que esa es la doctrina de la Iglesia. Entonces, el alma recibe la herencia, o sea, así como una criatura que es adoptada, ¿verdad? Por sus padres, y sus padres tienen unos bienes materiales que le dejan en herencia, ¿verdad? O sea, que es el heredero de los padres y recibirá esa herencia cuando los padres ya no estén, ¿verdad? La herencia que recibimos en el momento de la adopción como hijos de Dios es la de la vida eterna, la de la unión eterna con Dios. La vida eterna la tiene el alma, ¿verdad? Pero la unión eterna con Dios a través del bautismo, por ser hijas de Dios, ¿verdad? Y ese regalo, esa herencia, ya nadie nos la puede quitar, solo el pecado, ¿verdad? Ni siquiera Dios mismo, si no es por el pecado, ¿verdad? Porque es irrevocable en sus promesas, ¿verdad? El Dios prometió, ¿verdad?, la vida eterna,
la unión eterna con Él, perdón, porque la vida eterna, te repito, tiene todas las almas, ¿verdad? Pero la unión eterna con Él es a través, es la herencia que nos da el bautismo, ¿verdad? Solo el heredero, ¿verdad?, puede rechazar esa herencia por el pecado, ¿verdad? El pecado que va contra los 10 mandamientos, contra alguno de los mandamientos. Y entonces por eso a veces hacemos más hincapié, a mí misma me pasa, ¿verdad?, hacer más hincapié en que borra el pecado original, ¿verdad?, cosa que efectivamente hace el bautismo, ¿verdad?, borrar el pecado original. Pero todavía más importante que esto es lo que acabamos de decir, ¿verdad?, que recibimos esa herencia de la capacidad del alma de llegar a unirse plenamente con Dios en la eternidad. Entonces, los bautizados potencialmente ya estamos en el cielo. De ahí que nuestra felicidad tiene que ser muy profunda. ¿Ah? Por eso tenemos que somos personas felices, ¿verdad? Porque ya sabemos que tenemos la vida eterna ganada con la ayuda de Dios y con todo lo que conlleva la lucha por evitar el pecado en la tierra, ¿verdad? Entonces, dos grandes cosas suceden con el bautismo. Dos grandes cosas que la primera, ya dijimos, ¿verdad? Recibimos la gracia santificante, la vida sobrenatural. Recibimos la vida sobrenatural. O sea, la natural recibimos cuando nacemos, ¿verdad? Pero la sobrenatural cuando nos bautizamos. Y lo que hace esa gracia es llenar el vacío que deja el pecado original, ¿verdad? Pero recibimos, entonces, una de las cosas más importantes que suceden es que recibimos la gracia, la vida sobrenatural. Y la segunda gran cosa que sucede es que nuestra alma queda sellada. Se dice que el bautismo y la confirmación y el orden sagrado, que ya dijimos en la clase pasada, nos producen en nuestra alma un sello, queda sellada nuestra alma, de manera que es una cualidad que la distingue, ¿verdad? Es la marca del bautismo, ¿verdad? La marca que queda en nuestra alma. Por eso, si después de bautizados, que es el caso, ¿verdad?, lastimosamente, cometemos pecados, ¿verdad?, todas las presentes, nos bautizamos hace muchos años, ¿verdad?, y cometimos unos pecados que nos confesamos y volvemos a empezar, nacemos de vuelta, ¿verdad?, cuando nos confesamos, con la gracia de Dios, ¿verdad?, con la gracia del perdón del sacramento. Entonces, es una figura, el bautismo, una figura simbólica de identificación del cristiano, del creyente, de cada uno, con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Por eso la palabra bautismo viene del griego, que significa sumergir, ¿verdad? Sumergir, o había otra palabra también más, porque el bautismo católico es el derramar el agua sobre la cabeza, ¿verdad? No es el sumergirse en el agua, pero es lo mismo, digamos, la idea es la misma. Y bueno, y entonces esto sería, y lo último, que el Papa Francisco, no sé si le escuchaste en algún momento, llegó a decir que así como festejamos nuestra fecha de nacimiento, más tendríamos que festejar nuestra fecha de bautismo, porque, por todo lo que dijimos, ¿verdad? O sea, nace nuestra alma a la vida sobrenatural, ¿verdad? Y realmente, no sé si ustedes después me dicen,
porque ya terminamos, si saben la fecha de su bautismo, ¿verdad? Yo personalmente no lo sé. Me parece que tengo por ahí el certificado que dije cuando preparé la charla, dije voy a ir a buscar ese certificado a ver cuál es la fecha de mi bautismo. No lo sé. Entonces es una pena, ¿verdad? Porque realmente no lo valoramos tanto como lo grande que es, ¿verdad? Lo grande que es, cómo nos abre las puertas del cielo y de esa herencia nos da la posibilidad de tener esa herencia eterna y nos une a Dios, ¿verdad? Nos empieza nuestra unión con Dios que después se va asentando, acentuando, acrecentando, ¿verdad? Para llegar a ser eso que Dios espera de nosotros, que es que seamos parecidas a Cristo, que seamos, como dice San José María, ¿verdad? Enseñado por Dios, ser el mismo Cristo, ser parecidos a Cristo y ser el mismo Cristo, ¿verdad? O sea, tan parecidas que seamos el mismo Cristo. Y eso con lucha y con su gracia.